Bueno, fluidos ideales, estamos suponiendo ideales, quiere decir que no hay deslizamiento entre capa y capa. O sea, si yo lo miro en una tubería, esto avanza así. Si fuese un fluido real, eso no pasa. Cuando uno abre la canilla, ve que el agua sale onda así, depende del caudal del agua. Justamente hay un número que me indica si el fluido es ideal o real, según en qué condiciones están, que depende de la viscosidad, de la velocidad, etcétera. Entonces, si uno abre la canilla muy fuerte o muy despacito, en función de eso, tiene una forma distinta. Pero bueno, estamos trabajando con una situación en la cual el fluido es laminar. O sea, no hay deslizamiento entre placa y placa, el fluido es incompresible. Bajo esa situación, analizamos un avance de un fluido en un desnivel y que a su vez cambia la sección. Es como si tenemos este embudo, a este punto vamos a llamarlo 1, a este punto vamos a llamarlo 2. Si bien todos saben la fórmula de Bernoulli, hay veces es conveniente entender de dónde sale la ecuación de Bernoulli y no hay muchos lugares para buscar, porque recuerden que la física que ustedes ven para el ingreso es la física de 1870 para atrás, o sea, Newton, Maxwell, punto. Había un poco de mecánica estadística, que era para el tratamiento de gases, estaba la termodinámica, pero básicamente a la termodinámica se le da un enfoque estadístico al principio y lo único que tenemos es Newton y Maxwell. Los fluidos son neutros, así que lo que nos queda es Newton. Y si yo quiero vincular las condiciones en este punto y en este punto, si para que el fluido suba o para que el fluido baje, tiene que haber una fuerza que lo empuje. Entonces, supongamos que acá hacemos una fuerza F1 que agarra un elemento de este líquido y lo empuja hacia la derecha. Entonces, lo que podemos usar es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica. Acá, fuerzas no conservativas, la única que tenemos es la fuerza exterior. Cuando yo empujo acá, el líquido en esta zona es como que se opone, hace una fuerza contraria. Y lo que podemos decir que esta fuerza en un desplazamiento delta x1 y acá un delta x2 genera un trabajo. Entonces podemos decir que F1 por delta x1 menos F2 por delta x2 es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Y por qué es importante saber de dónde vienen las cosas? Por si me hacen alguna modificación. Ahora no recuerdo, pero me acuerdo que hace 3 o 4 años estábamos analizando un problema del ingreso al IB que era una situación así, después ya lo vamos a encontrar, pero como que tenía una arandela acá que empalmaba los dos tubos, acá como que se abría, y nos preguntaba, eh, creo que preguntaba cuál es la fuerza que hay que hacer sobre la arandela para que no, ¡pum!, vuele. Entonces, claro, cuando uno ve una cosa así, es como que no sabe qué hacer, porque uno está acostumbrado a hacer los problemas de Bernoulli, de el tanque que tiene un pinchecito y sale el agua, o del tubo de Pitot, eh, o distintos dispositivos para medir la velocidad de un fluido, pero cuando se me salen de la cáscara es como que no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer porque no entendemos de dónde sale la fórmula. Uno se estudia la fórmula de Bernoulli y la usa. Y la fórmula de Bernoulli sale de acá. Entonces, cuando tengo una situación extrema, la idea es la misma. Habría que calcular el trabajo que hace la fuerza que hace que la arandela no vuele.
pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Sí que entiendan esto. Entonces, como la presión está relacionada con la fuerza, podemos decir que la fuerza es igual a la presión por el área por delta x1 menos presión por el área por delta x2 igual 1/2 de m por v2 de velocidad al cuadrado menos 1/2 de m por v1 al cuadrado. Podremos poner m1 y m2 en el sentido de la masa que va acá y que va acá, más m2g por h2 menos m1g por h1. Ahora, esto es un volumen, que el volumen que está entrando a este dispositivo es el mismo volumen que está saliendo. Eso es la ecuación de continuidad, ¿no? Área 1, pues si lo divido por el tiempo, o sea, la variación de volumen, el caudal que tengo acá tiene que ser el mismo que está ahí, así que ahí queda la ecuación de continuidad, que es esta, que acompaña siempre a Bernoulli. Y acá la masa la podemos escribir como densidad por volumen, la masa, densidad por volumen, la masa, densidad por volumen, la masa, densidad por volumen. Simplifico todos los volúmenes, junto el 1 de un lado y el 2 del otro, y llego a la fórmula clásica de P1 más 1/2 de densidad P1 cuadrado más densidad G por H1 es igual a P2 más 1/2 densidad B2 cuadrado más densidad G por H2. Bueno, esa es la ecuación que nos pinta la cabeza, que en algún momento la vieron cuando vieron la parte de fluidos, y nos está diciendo que si yo tomo una línea de corriente imaginaria y que conecta dos puntos del avance del fluido, la relación que involucra la energía cinética, la energía potencial y la energía hidrostática se mantiene constante en la línea. Eso junto con la ecuación de continuidad, que es esta, que A por B, fíjense que si yo hago A por B, porque esto lo divido por el tiempo, sería el caudal, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo que está traspasando una sección. Con esas fórmulas sacamos todos los problemas de hidrodinámica. Esa es la diferencia con hidrostática. En hidrodinámica el fluido está en movimiento. Bueno, entonces, en síntesis, la primera parte tenemos fluidos ideales, fluidos reales, fluidos ideales, Bernoulli. Bernoulli me dice que P1 más 1/2 de densidad B1 cuadrado más densidad G por H1 es P2 más 1/2 de densidad B2 cuadrado más densidad G por H2, y caudal es igual a sección 1 por velocidad 1 es igual a sección 2 por velocidad 2. Con esas dos herramientas atacamos todos los problemas de hidrodinámica. Bueno, entonces veamos algunas situaciones súper estándar que habrán visto cuando hicieron física 1 y tuvieron un ítems que es la parte de fluidos. Recuerden la palabra hidrostática e hidrodinámica. En una el líquido está en movimiento y en el otro está en estado estacionario. Entonces, eh, uno usa la palabra fluido y líquido todo el tiempo. El vidrio es un fluido, ¿no? Se sabe. Si uno observa el vidrio y deja pasar mucho tiempo, el espesor que tiene en la parte de arriba es más angostito que el que tiene en la parte de abajo. Imperceptible a nuestro ojo, pero bueno, de eso se tratan los fluidos, de ahí su nombre, ¿no? Porque fluye.
Entonces, el primer caso estándar es, tienen un recipiente que tiene un orificio en la parte de abajo, y acá tengo un líquido que tiene una altura h, y me pueden preguntar la velocidad con la que está en el orificio el líquido. O también me pueden preguntar que le haga un orificio por el costadito y me preguntan con qué velocidad sale el líquido por ahí. Entonces, después pueden preguntar dónde tengo que hacer el orificio para que el alcance sea máximo, etc. Y lo que decimos es, bueno, acá en principio, cuando no me dicen nada, tengo aire, acá a la salida tengo aire, este punto lo llamo 1, este punto de acá lo llamo 2, conecto una línea de corriente y decimos presión 1, que es la presión atmosférica, más densidad G por H, más un medio de densidad por V1 cuadrado, es presión 2, que también es la atmosférica, más densidad G por H2, que es 0, porque es 0 acá, más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. Y a su vez, sabemos que sección 1 por V1 es igual a sección 2 por V2. La presión atmosférica la simplificamos. Si el tambor este está cerrado y tiene una presión X ahí, hay que tenerla en cuenta y no se simplifica. Al tachar las presiones, se van todas las densidades. Entonces tenemos que V1 cuadrado más 2G por H es V2 cuadrado, y sección 1 por velocidad 1, sección 2 por velocidad 2. No me dan el dato de las secciones, pero obviamente sabemos que la sección 2 es mucho más chiquita que la sección 1, lo cual es como que la sección 1 prácticamente ni se mueve, tarda en bajar, mientras empieza a salir el líquido por la otra parte. Entonces tenemos V2 al cuadrado es V1, que si usamos la ecuación de continuidad, V1 es V2 cuadrado por sección 2 sobre sección 1 al cuadrado, más 2G por H. Esto lo paso para allá, lo paso para el otro lado, aplico raíz y me queda esta situación que, como sabemos, que la sección 2 es mucho menor que la sección 1, esto me da raíz de 2GH. Y es interesante esa expresión, porque esa expresión me está diciendo como que las partículas del fluido están en caída libre. Y eso es correcto porque es un fluido ideal. O sea, no hay fricción entre capa y capa. Por lo tanto, se comporta como una caída libre todas las partículas que componen el fluido. Entonces, la velocidad a la salida es raíz de 2GH como un proceso de caída libre. Ahora bien, si hay deslizamiento entre capa y capa, no va a haber nulli. Va otra ecuación que se llama la ecuación de Liouville, que tiene en cuenta pensar el fluido como si fuese un circuito eléctrico, donde tenemos una diferencia potencial que pasa a ser una diferencia de presión. Tenemos una corriente que es carga por unidad de tiempo, que pasa a ser el caudal, que es volumen por unidad de tiempo. Y tenemos una resistencia eléctrica que pasa a ser una resistencia hidrodinámica. Y la fórmula de la resistencia eléctrica, que tiene en cuenta el material, la longitud, la sección, la resistencia hidrodinámica es una fórmula también que tiene en cuenta la viscosidad, la longitud, la sección. La viscosidad obviamente depende del material. Entonces aprendan cómo en física se usan los mismos modelos
para atacar múltiples situaciones. O sea, se conoce muy bien el resorte, el movimiento oscilatorio armónico. Cuando Planck se topó con la catástrofe ultravioleta, que no podían explicar los experimentos con lo que se sabía, asumió que la cavidad estaba formada por resortecitos que distribuían la energía de determinada forma, porque bueno, eso es con lo que se contaba. O sea, uno siempre tiene que aprender la diferencia entre lo que significa un modelo, cuáles son sus límites y la realidad que en principio no la conocemos, la imaginamos, la experimentamos, predecimos y eso funciona. Por eso estamos teniendo una clase y cada uno está en distintos lugares. Bueno, entonces, ¿cómo me pueden empezar a jugar este problema? Bueno, muy simple, me pueden mezclar análisis matemático con hidrostática porque me pueden poner un, un orificio así, donde acá tengo un líquido que está a una cierta altura h y me dicen dónde tengo que hacer el orificio para que la distancia a la cual llega el chorrito de agua es máximo, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos un cálculo donde tenemos la velocidad de salida, que es raíz de 2g por lo que está arriba, que sería x, lo podemos deducir empalmando este punto con este punto y llegamos a esa expresión. Y después tenemos un problema de tiro horizontal, I igual h menos x, que sería la altura inicial, menos un medio de g por t cuadrado. X es la velocidad que es raíz de 2g por x por t. Entonces estamos usando las ecuaciones de cinemática, porque ya el chorrito salió del tanquecito este y vuela como una especie de proyectil. O sea, el chorrito está formado por muchos proyectiles que avanzan horizontalmente y se van acercando al suelo. Entonces, en el suelo I vale 0. De acá despejo el tiempo me da x sobre raíz de 2gh, raíz de 2g por x, y ese tiempo lo reemplazamos, me queda 0 igual h menos x menos un medio de g por t cuadrado, y, y bueno, ahí lo que podemos hacer es... no, a ver, esto es un 0, acá es un 0 y se libre. De acá arriba despejo el tiempo. El tiempo es igual a 2h menos x sobre g raíz cuadrada. Es el tiempo. Entonces, la distancia a la que llega es raíz de 2g por x por raíz de 2h grande menos x sobre g. Entonces, el alcance me queda en función de x y me da 2, la g con la g se va, x por h menos x. Entonces, tengo una expresión que me da el alcance en función de dónde hago el agujero. Por lo tanto, ¿cómo hago para encontrar la distancia en la cual el alcance es máximo? Derivando, análisis 1. Derivo, igual a 0, despejo, calculo la derivada segunda, chequeo que es un máximo, etc. Bien. Bueno, entonces después, una vez que aprenden eso, que es bastante simple, empiezan los tubos con ciertas chimeneas. Acá tengo otra chimenea. Así, de pronto esto puede seguir así, no importa. La cuestión es que tengo una línea de corriente 1, 2. Acá hay un desnivel,
que tiene una altura h. Y bueno, nos pueden hacer muchas preguntas, nos pueden dar el caudal y pedirnos h chiquita, o nos pueden dar h chiquita y pedir el caudal. ¿Qué tenemos para laburar? Primero es un tubo horizontal. Un tubo horizontal significa que la línea de corriente está al mismo nivel, entonces no tengo que tener en cuenta la energía potencial. Decimos un medio de densidad B1 cuadrado, P1 más, es igual a P2 más un medio de densidad por B2 cuadrado. Y área 1, sección 1 por B1 es igual a área 2 por B2. Entonces, aprendan a analizar la situación independientemente de las cuentas. Si yo miro esa expresión y saben un poco de matemática, me doy cuenta que si el fluido es incompresible y yo lo estrangulo, la velocidad aumenta. Si alguna vez usaron, lo que pasa es que ustedes usan mangueras con regadera, pero cuando yo era chico la manguera no tenía regadera, uno quería que salga más fuerte el agua y lo que hacía era apretaba la puntita de la manguera y el agua llegaba más lejos. ¿Por qué? Porque le está achicando la salida. Entonces, si yo angosto, la velocidad aumenta. Entonces, si la velocidad aumenta, la presión tiene que bajar. Es decir, disminuye la sección, aumenta la velocidad. Si este término es más grande que este tiene que ser más chico que este. Fíjense en toda la destreza eh, cualitativa que podemos hacer mediante un simple hecho. Entonces hay que saber interpretar la lectura de las expresiones que tenemos. Achico la sección, aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, baja la presión. Está todo enganchado. Entonces, claro, uno dice, ¿y dónde está la H chiquita? Porque acá tengo Bernoulli, continuidad, y la H chiquita, ¿dónde está? Bueno, se supone que esto es aire y que esto no sube más por algo, ¿no? O sea, la presión en este punto, la presión en uno, podemos decir que es la presión atmosférica más densidad G por H grandota, donde H grandota sería todo esto. Y la presión 2 es la presión atmosférica más densidad por G por H grandota menos H chiquita. ¿Sí? O sea, la presión 2 es menor que la presión 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión 1 es igual a la presión 2 menos densidad por G por H chiquita. La presión 1 es la presión 2 más densidad G por H chiquita. Porque acá podemos distribuir, ¿ven? Densidad GH grande menos densidad GH chiquita. Esto que está acá es P1, esto lo paso para el otro lado, me quedo así. Entonces tenemos una ecuación acá, otra ecuación acá y una tercera ecuación acá. Entonces, me pregunten lo que me pregunten de este tubo de Pitot, creo que se llama. No me acuerdo si este es el tubo de Pitot. Bueno, este dispositivo me pueden poner en vez de dos chimeneas, acá me pueden poner una tercera chimenea, etcétera, pero bueno, empalmo uno con dos, después dos con tres y voy haciendo el cuento de Caperucita. Con estas tres saco cualquier cosa. Entonces, puede ser que me den H chica y me pidan la diferencia de presión, puede ocurrir que me preguntan cuál es el desnivel, etcétera. Bueno, ese es un clásico de este tipo de problemas. Después hay otro interesante que sirve para medir la velocidad de los fluidos, que es una cosa así, acá viene así, acá tiene una especie de manguerita así. Em, bueno, a ver, supongamos que esto es así
y acá se angosta así, y acá viene así. Entonces tomo punto 1, punto 2, y que tenemos un desnivel de altura así. Y acá tengo, no el líquido, acá tengo otra cosa. El fluido viene por acá y acá me ponen mercurio. Entonces se produce un desnivel. ¿Qué tenemos para trabajar? Presión 1 más un medio de densidad V1 cuadrado igual presión 2 más un medio de densidad V2 cuadrado, porque es un tubo, es una línea horizontal, sección 1 por velocidad 1, sección 2 por velocidad 2, y acá, a este nivel, la presión es la misma, porque está en la misma, o sea, este punto y este punto tienen la misma presión, una vez que se produce el equilibrio. Ahora, la presión del punto este es, vamos a poner, la presión de la izquierda es igual a la presión de la derecha. La presión de la izquierda es P1 más densidad G por H grandota, entendiendo por H grandota este desnivel. Y del otro lado tengo presión 2 más densidad G por H grandota menos H chiquita más densidad del mercurio por G por H chiquita. Entonces la densidad por G por H grandota se va, me queda que P1 es P2 más densidad del mercurio menos densidad del líquido por G por H chiquita. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Este creo que era el tubo de Pitot. Entonces, otra vez, me tiran datos. También está el caudal. Recuerden que el caudal es sección por velocidad constante. Entonces, de pronto, midiendo este diferencial de altura, yo puedo sacar la velocidad del fluido. Bueno, estos eran unos instrumentos que tenían los aviones para medir la velocidad. Supongo que deben saber el tema del ala del avión, que hace que al tener el ala del avión no es simétrica, sino que tiene un diferencial entre la parte de abajo y la parte de arriba. Eso genera que haya una diferencia de presión entre la parte de abajo del ala y la parte de arriba del ala, y eso es uno de los causales de la fuerza de sustentación del avión. Y eso depende de la velocidad del avión. O sea, para que la fuerza esa sea más potente, para que el avión suba, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, la fuerza que sostiene el avión, uno de los parámetros que hace que vuele es la, la velocidad. Que también hay un tema interesante para investigar, que yo lo había tirado hace 2 meses o 3, que era cómo hacen los aviones que hacen esa acrobacia, que a veces invierten el avión y siguen volando. Uno dice, se debe hacer bosta, porque si invierte el ala, bueno, pero depende también el ángulo de ataque, etcétera. Entonces, bueno, pueden hacerla, no pueden agarrar un Boeing y darlo vuelta, porque una vez creo que era un avión, no me acuerdo, unos aviones tenían un nombre que volaban de París a Nueva York en 4 horas, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Tuvo una turbulencia y se vino abajo y se acabó el avión ese. Bueno, lo que pasó una vez en Argentina, hubo un accidente aéreo en Fraiventos, porque el vuelo que venía de Misiones para Capital tenía un frente de tormenta, y las opciones que le dieron al piloto es desviarse, bordear la tormenta, irse a Córdoba, no me acuerdo cómo, y llegar a Aeroparque, y tomó la decisión de pasar por arriba de las nubes. Y quiso pasar por arriba de la nube, y cuando va subiendo,
La temperatura baja, se le congeló el tubo de Pitot. Se le congeló el tubo de Pitot y la velocidad que él leía no era la que tenía el avión, se partió el avión en 3 pedazos. Ustedes no habían nacido, pero bueno, supongo que después cambiaron la tecnología para evitar ese tipo de situaciones. Pero bueno, estos son los problemas clásicos de hidrodinámica. Después busquen el problema de la arandela. Tiene que, bueno, igual ahora están con parciales y todo eso, pero después de diciembre ya lo vamos a encontrar. Pero era una cosa que venía así, acá tenía esto así, y tenía como una arandela acá, y le preguntaban la fuerza que hacía para que no vuele eso. Entonces uno trabajaba trabajo de fuerzas no conservativa, variación de energía mecánica, de la misma forma que con Bernoulli, nada más que acá tenemos eh, el trabajo, o sea, otra vez, F1 por sección 1 por delta X1 menos F2 por sección 2 por delta X2, pero acá viene el trabajo de las fuerzas estas que están soportando sobre la arandela, que es una especie de fuerza por el área lateral, etcétera, igual variación de energía mecánica y por ahí pintado. Pero claro, si uno está acostumbrado a Bernoulli, no se le ocurre cómo hacer eso. Por eso es importante que cuando empiecen a quedar libres de las materias que están haciendo, hagan el método de Milagros, que es una de las chicas que entró al nivel. Ella a la mañana leía teoría, a la mañana, en alguna parte del día leía teoría. ¿Sí? Agarró el Tipler, ella buscaba libros. Creo que una vez me dijo cuál libro, pero no importa, porque todos los libros son más o menos similares. Y resumía teoría, pero no las fórmulas, sino de dónde salían las fórmulas. Esa es la ventaja, porque me ponen algo distinto y uno tiene herramientas para empezar a vincular. Y después la otra mitad se la pasaba haciendo problemas. Bueno, entonces los líquidos están todos lindos hasta que empiezan a girar. Porque cuando, en general, a veces en los cursos de física uno es raro que aparezcan y le digan, bueno, tienen acá un recipiente así cilíndrico que tiene una altura h y tiene un radio r y está así, ¿no? Supongamos que tiene una altura h0 y esto tiene una altura h. Y me dicen, calculame la presión, eso es hidrostática. Yo quiero la presión en esta tapita. La presión en esta tapita es densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica. O sea, fue toda una historia descubrir que existía el aire en principio, porque no tomaban mate en esa época. No sé si hicieron alguna vez el experimento con la bombilla de que esté cargada con agua y le tapan el pico y no sale el agua. Eh, pero bueno, ¿qué pasa si empiezo a girar el líquido? Ustedes cuando toman un té y lo revuelven, o un café y revuelven, ven que el líquido gira y si de pronto, antes de poner la cucharita estaba así, cuando lo empiezan a revolver, el líquido hace como una sopapita así. Cuanto más lo giro, más se hunde. O sea, tiene que haber una relación entre la velocidad de giro y el huequito este que se va formando. Además, si yo empiezo a girar rápido, 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 vamos a tener dos contrastes. Uno, cuando esto gire tan rápido que se ve el fondo, pero también puede ocurrir que derrame por los costados. Entonces, hay problemas muy interesantes que me dicen encontrar los omega críticos para que no giren, o tal vez me tiran un omega y me dicen cuánta agua perdí. Entonces, esos problemas
a uno medio que lo descoloca. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en estas situaciones de estática, la presión es función de la profundidad, caso estático. Pero en estas cuestiones dinámicas, la presión no solo depende de la profundidad, sino que también depende de la velocidad de giro. Porque así tipo a lo bruto lo podemos pensar como que tenemos el peso hacia abajo y a su vez tenemos la fuerza centrífuga, mal llamada fuerza centrífuga porque es una fuerza ficticia debido a que estoy en un sistema no inercial. Entonces, lo que podemos plantear en los fluidos que están girando es lo siguiente. Tenemos una aceleración radial que es menos r omega cuadrado. En tita no tenemos nada, ¿no? Estamos analizando un líquido que está girando así, coordenadas cilíndricas, a su tita es cero, no tengo nada. Y después también tenemos la, la gravedad. O sea, podemos pensar que acá la presión va a ser función de R y va a ser función de Z. Vamos a tener dos variables para la presión. Me van a tener que decir a qué distancia estoy del eje y a qué altura para saber la presión. Entonces podemos decir que el diferencial de P es la derivada de P respecto de R por delta R más la derivada de P respecto de Z por delta Z. Ese sería el diferencial de presión. Como saben que la fuerza es la o sea, podemos pensar como que la fuerza está relacionada con la presión. Podemos decir que la derivada de la presión respecto de R es rho R omega cuadrado. Y la derivada de la presión respecto de Z es menos rho por G. Entonces, esto lo podemos colocar acá, esto lo podemos colocar acá. Ahora, cuando giro y esto hace como una especie de curva que parece una parábola, esos son puntos que tienen la misma presión, o sea, isóbaras. Esos son isóbaras. En las isóbaras, el delta P es igual a cero. Y si el delta P es igual a cero, tengo que ρ por R por omega cuadrado por dr menos ρ por G por dz es igual a cero. Tacho, integro y saco que z es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más C. O sea, descubrimos que esa curva que se forma cuando el líquido está girando es una parábola. Después lo vamos a hacer de otra forma. O sea, lo vamos a hacer más a lo Newton. Y llegamos a cosas muy parecidas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa constante, que es una constante arbitraria, se puede ajustar a las condiciones del problema? O sea, cuando el líquido estaba en reposo y lo empiezo a girar, en la parte central se hunde y en la parte de los costados se levanta, independientemente de tener en cuenta la tensión superficial, ¿no? Estamos dejando de lado esos efectos. Entonces, lo que yo puedo decir es que el área esta tiene que ser igual al área esta. Lo mismo para el otro lado. O también puedo plantear
Esperen un segundo. A ver. Bueno. Entonces, estábamos con esta hermosa parábola que tenemos que ajustar así, z igual omega cuadrado por r cuadrado sobre 2g más una constante, vamos a llamarla c, y si yo hago el volumen, la integral entre 0 y r, bueno, hay dos formas de hacerlo, una con el área y otra con el volumen. El volumen del líquido cuando estaba quieto era pi r cuadrado por h0. Es el volumen. Y cuando lo empiezo a girar tengo un volumen debajo de esa sección, que sería la integral de 2pi z por r por diferencial r. Pero lo puedo hacer de las dos formas. Acá me queda la integral esta, que sería omega cuadrado sobre 2g por 2pi por donde dice z pongo eso, me queda la integral de z por r. Z es omega cuadrado r cuadrado sobre 2g integrado. Uy, ¿qué queremos que es? Bueno, a ver, z lo ponen acá, integran, y esto me tiene que dar lo mismo que pi r cuadrado por h0. Hagan la cuentita, yo la hice antes. C es h0 menos omega cuadrado de r cuadrado dividido 4g. Entonces, una vez que tengo esto, puedo ponerse ahí y me queda la famosa fórmula que la van a encontrar en todos los libros o en los videos que encuentren de fluidos rotantes, que es h0 menos omega cuadrado dividido 2g por r cuadrado menos 2r cuadrado. Esta fórmula es una fórmula que obviamente uno no se puede acordar todo de memoria, pero si más o menos entiende el análisis, en algunos libros en vez del radio le ponen el largo del cilindro o el diámetro, entonces puede ser que en alguna tenga un aspecto diferente, pero son todas iguales. Entonces los problemas en los cuales se empiezan a jugar las preguntas, qué velocidad tiene que girar para que toque el fondo, para que no salga el agua, todo sale de acá. Entonces, si yo no sé cómo llegar acá, el problema lo veo de costado. Entonces, eh, bueno, es interesante esta fórmula, esta ecuación que uno lo ve como que es una parábola, pero bueno, hay que deducirla y chequear lo que es una parábola. Hay una expresión muy interesante que yo les había mandado unos reels, obviamente que no habrán tenido tiempo de investigar, pero una vez en el IB tomaron un parcial, un problema que les decían, hablando de curvas, ¿no? Que les decía cómo tirar una pelotita para que llegue con mayor velocidad a la base, y le ponían una cosa así inclinada,
y después le ponían una cosa curva, y después le ponían una cosa que bajaba un poco y subía. Entonces, ¿qué pasa? El que yo no lo sabía. O sea, miren que estudié física y o sea, aparte, una cosa es estudiar la carrera, otra cosa es dar clase hace tantos años, es como que ya nada nos sorprende. Y, y tiene un nombre que no lo puedo recordar, tiene que ver con dos palabras griegas, Braquistocrona creo que eh, es. que, ¿cómo? Braquistocrona. Eso, esa palabra. Que dice cuál es la curva que hace que llegue con mejor, o sea, es un problema de optimización, no sé si vieron, no creo que hayan visto el principio de mínima acción y la formulación lagrangiana y hamiltoniana de la mecánica, bueno, alguno que esté avanzado no, pero no sé si lo ven en ingeniería. Eh, pero es interesante mismo hacer la deducción de por qué sale esa curva, es alucinante y encuentra cuál es la curva que, eh, que hace que la pelotita llegue como... Yo les mandé un montón de reels donde había todos unos experimentos que tiraban todas las bolas, las iban marcando y veían cuál llegaba con más velocidad y más rápido a este punto. Eh, un tema muy Después también está la forma que pone la soga ante la gravedad, esa es la catenaria. Hay un montón de curvas interesantes. Bueno, esta es la curva del líquido que gira, ¿sí? La otra se lo pueden preguntar en forma, a ver cuál opinás y por qué, y la explicación es que al principio, al ser más empinada, es como que se acelera más rápido, con más potencia, y después mantiene la dinámica de giro de la pelotita, pero medio que es impensado que venga por abajo y después suba un poquito más arriba. Eh, bueno, y esta es más terrenal, que tomen algo que esté rotando, puede ocurrir un cilindro que tenga un agujero y un tambor que esté girando y esté tirando agua para los costados. Bueno, esta es la expresión que tienen que saber. Entonces, si volviendo al cilindro, yo tengo un cilindro así, que tiene una altura h, y esto tiene una altura h0, y esto gira. Bueno, va a tener que girar bastante para que esto haga así, ¿ven? Y se vea el fondito. Entonces, ¿cómo hago para que se vea el fondito? Fíjense que vamos a tener eh, un... si yo quiero la expresión del z más grande que va a tener, va a estar en el borde. O sea, el z máximo va a ser en z en r igual a r. ¿Está bien? De todos los z, no importa la velocidad que tenga, no importa si esto vaya así o menos, ¿ven? De todos los z, el más alto está en el borde y el más bajo está en el centro. O sea, el z máximo se va a dar con z en r igual a r y el z mínimo se va a dar en z en r igual 0. Ahí tenemos los dos parámetros, el máximo, el mínimo. El máximo, si yo acá pongo r, donde dice r chiquita pongo r grande y me va a quedar h0 menos por menos más omega cuadrado sobre 4g por r cuadrado. Y el mínimo es h0 menos omega cuadrado sobre 4g por r cuadrado. Bueno, ahí tengo el máximo y el mínimo. Entonces, es más, puedo sacar la diferencia entre el máximo, siempre hay una misma distancia entre el máximo y el mínimo, me queda el delta z, va a ser este menos este, va a quedar omega cuadrado sobre 2g por r cuadrado. Entonces tengo el valor más alto, el valor más bajo, la diferencia entre el más alto y el más bajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar cuál es la velocidad angular
para que toque el suelo, necesito que el z mínimo valga cero. Entonces, igualo esto a cero y despejo la omega. Si yo quiero encontrar el omega para que pegue en el máximo, ¿sí? Lo que hago es, pido que z sea h grandota, ¿sí? ¿Ven? Yo quiero que toque h grande o que toque el suelo, depende de omega. O sea, independientemente voy a tener un valor máximo y un valor mínimo que me da los extremos de la parábola. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que se vea al fondo, tenemos que z valga cero, z mínimo valga cero. Y de acá saco que omega es 2 raíz de... Uy, estoy tocando el celular. 2 raíz de 2g por h0 sobre r grande. Siempre chequen las cuentas, porque yo soy inmortal. Eh, Ahí saco la omega que le tengo que dar para que se vea el fondo. Y después, el omega para que se vea al máximo, ¿qué quiere decir que se vea al máximo? Que z en R mayúscula coincida con H. Entonces, para que se vea el máximo, saco que omega es 2 raíz de G H grande menos H chica sobre R. Bueno, después pueden jugar tipo cuál es la altura que tiene que tener el nivel de agua para que se pueda ver el fondo y no desborde al mismo tiempo. Y bueno, lo que tengo que hacer es igualarlas y me da que el nivel del agua es H sobre 2. Así que investiguen, porque hay varios problemas interesantes. Si supongamos que acá ya, con esta velocidad angular, toco la altura máxima del cilindro. ¿Y qué significa que yo lo haga girar más rápido? Y si lo hago girar más rápido, va a empezar a desbordar el agua. Entonces me pueden preguntar, bueno, con esta omega, ¿cuánta agua se perdió? Entonces, es algo para el análisis, para investigarlo a fondo. Así que, y bueno, entonces ya más o menos vamos a verlo de otra forma, lo del giro. En vez de analizarlo desde el punto de vista de el trabajo de las fuerzas, de las isóbaras, como llegamos a esa situación, vamos a hacerlo más tipo en el colectivo. ¿Cómo hago? Yo tengo una especie de arco de parábola así, y acá tengo un líquido acá, ¿no? Un elemento de ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no se va? Me pongo un mensaje.
Y bueno, a ver, tengo un elemento acá, tiene el peso, mg, y tengo para allá una fuerza ficticia que es m omega cuadrado x, donde x sería esto, una especie de radio. Y para acá tengo una especie de... ¿qué pasa? Esto no se hunde, ese elemento de líquido, así que tiene que haber una especie de reacción que lo mantiene en la superficie, en esa curva que nosotros ya chequeamos que es una parábola. Entonces, si tiramos la tangente y decimos, bueno, ok, este es un ángulo tita, acá tengo otro ángulo tita, podemos decir que la tangente de tita es de i a de x o de z de x, y si yo hago opuesto sobre hipotenusa, sobre adyacente, tenemos omega cuadrado de x dividido mg, tiki tiki, me queda que de z es omega cuadrado sobre g por x por dx, integramos miembro a miembro, me queda que eh, z es igual a omega cuadrado sobre 2g por x cuadrado más c. Fa, salió la ecuación de la parábola. Eso es lo bueno que tiene la matemática, lo bueno que tiene la física, que uno puede arrancar de distintos caminos, llegar a una expresión. Hay muchas expresiones de que me dé el z en función de x, pero bueno, lo que tienen que tener conceptualmente en la cabeza es que cuando el tamborcito está en un caso estático, la presión es función de z, y que cuando el tamborcito gira, o sea, cuando está en un sistema acelerado, la presión es función de z y función de r. Eso es lo importante que tienen que saber. Entonces, ahora viene otra situación. ¿Qué pasa si en vez de girar tenemos una especie de cisterna que avanza hacia adelante y tenemos otra situación? Tengo así, esto está tranqui así, supongamos que esto es un camión y de pronto lo acelero. La experiencia les indica que esto no va a quedar así, que si esto estaba así, de pronto se produce así. Es más, cuanto más rápido, más empinada va a ser esa inclinación. Entonces, otra vez tenemos un problema de cómo encontrar la presión en función de los parámetros de la situación. Acá vamos a tener una aceleración en I, que va a ser menos G que va para abajo, y una aceleración en X, que va a ser la aceleración del autito. Entonces, decimos que la derivada de o sea, la presión va a ser función de I y va a ser función de X. ¿Sí? Esta isóbara va a depender del punto I y X. Entonces, de P a de I es menos ρ por G otra vez, y de P a de X es menos ρ por A. Entonces, el diferencial de presión es menos ρ por A por dx menos ρ por G por dI. Otra vez, si yo quiero una isóbara de P igual 0, y si de P es 0, tenemos menos A por dx igual G por dI. Bueno, de acá integro y sale la ecuación de una recta de pendiente negativa, y la constante C la ajustamos según las condiciones. Bueno,
Después, esto investiguen, estudien bien. Me acuerdo ahora, me viene a la memoria que también había un problema que había encontrado esta piba en un libro hindú, que era una cosa así, y esto lo hacían girar así. No me acuerdo que les preguntaba. Pero eso está bueno, aprender todo esto que estuvimos viendo, para que sepan que no es el Bernoulli clásico, no me van a tomar el tubo de pita. Aunque este año tomaba un problema de hidrostática, creo clásico, tenía un par de vueltitas y tubitos. Era un caso hidrostático, no hidrodinámico. Pero, pero bueno, es algo que no hay que... a veces uno se concentra mucho en, en campo eléctrico, en campo magnético, este, y les vienen con situaciones así y le pifian. Y para apuntar al pelotón del medio hay que zafar ahí, en esos problemas. También hicieron un problema, pero ya después cuando más o menos todos terminen, vamos a ir atacándolos. Un problema con un remo, con un botecito que remaba y no me acuerdo que le preguntaba dónde tenía que poner el remo o algo por el estilo. Donde los conceptos básicos los zafaba. Bueno, vamos a tener otra clase el jueves a las 10, porque no me va a llegar la voz para otra hora. El jueves o el viernes a las 10 de la noche, así recuperamos las 2 horas que teníamos que haber tenido el domingo. Bueno, Ay, profe, nos un segundo. vemos o el jueves. Espera un cachito, el jueves. No, el jueves no, el viernes, las 10. Sí, decime. No, que de dónde, capaz estaba perdido yo, pero de dónde salían las ecuaciones de las parciales de las presiones. Pues las veía en el anterior, era muy parecida a la de la centrífuga, pero no estaba muy cerca, pero no era. Por eso la duda. Eh, Cuando puse. ¿Cuál? ¿La del que gira? No, en este caso también las parciales de las presiones, la derivada parcial de la presión respecto de y respecto de X, de dónde salían las Porque expresiones. la presión es fuerza por unidad de superficie. Y la fuerza, imagínate que es masa por gravedad por superficie, y la masa es densidad por volumen, y el volumen es sección por altura por G sobre sección. Entonces, si yo hago la derivada de la presión respecto de la altura, te queda densidad por gravedad. ¿Ves? Gracias, profe. Y no es ninguna virtud, ¿eh? Ustedes lo que tienen que saber es que no soy como un chat GPT. El chat GPT tiene una base de datos más grande. Eh, pero yo en ningún momento, honestamente, en ningún momento, o sea, a ver, después de dar clases hace 1000 años y 200 materias distintas, es como que ya uno lo tiene internalizado, ¿no? Que se pone a pensar así. Pero es el día de hoy que siempre me sorprendo, eso está bueno. Siempre me sorprendo con cosas nuevas. Y, y también mi idea o mi objetivo es, más que de contenido, entender por dónde es la situación. Porque el contenido está, o sea, cuando yo estudiaba, el contenido estaba en la biblioteca. Entonces uno tenía que ir, terminaba la clase y iba corriendo a la biblioteca a ver. En la facultad de exactas, física, siempre fuimos poquitos, pero me acuerdo que los libros más importantes eran 3 4 y uno lo quería tener el fin de semana para explorar, no tenía esa chance. Hoy en día está YouTube, ahora está la inteligencia artificial, tiene muchas formas de... También tiene la contra, que uno entra y tienen 2 millones de información y no saben para dónde mirar. Yo chicos del IB preparo hace miles de años. Eh, y la diferencia es que antes los preparaba, yo desde el 2012 doy clase por internet. Antes los preparaba en forma presencial, siempre di clase multitudinaria,
y siempre los que preparé entraron, y yo siempre me pregunté, ¿pero esto, entraron por mí o entraron por ellos? Y más o menos es un mix, y con todos hice lo mismo, pero eran chicos siempre, el común denominador, mirando para atrás, eran chicos apasionados por aprender. Siempre me acuerdo un chico de la UTN, porque yo mi forma de explicar, más que de es más para zafar que para que entiendan. Digo, bueno, aprendan estos trucos, es así, ta, 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 ta. Y me acuerdo que uno de los chicos que tenía de la UTN de Buenos Aires, todo lo que yo le preguntaba, todo lo que le explicaba, me decía, ¿y por qué? ¿Y dónde lo sacás? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y yo a ese chico, yo le dije, ¿y pero por qué no va a ser Balseiro? Dejar de estudiar ingeniería. Y me dijo, ¿qué es eso? Piensen que les estoy hablando de hace 25 años. No había YouTube tipo googleo el Balseiro y me aparecen las fotos. Y el pibe, yo le digo, no sé, averiguá, andá a la CONEA, preguntá. Y el pibe fue, volvió y me dijo, listo, Adrián, largo todo, no quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar. Yo, pero tenés que. No, 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 porque estaba más avanzado que el segundo año, estaba en tercero. Me dice, no, no, prepárame, me interno en el verano con vos y vamos para adelante. Y entró. Y así muchos de los que preparé tenían esa característica que les encantaba. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo hacían esos pibes para entrar? Y siempre entran al pelotón del medio. El único androide que preparé que entró, hizo los 16 problemas, es uno que entró con Gonzalo y con Juan, que se llama, ¿cómo se llama este pibe? Me olvidé. Bueno, después le preguntamos a Gonzalo, que el pibe estudiaba en la UBA ingeniería y el tío del pibe había sido profesor en el Balsei, o sea, tenía todas. Y en la UBA el pibe tenía todo 10 de promedio. Y me acuerdo que me escribió en el verano y yo le dije, sí, te puedo ayudar, que te voy a... Me dijo, bueno, me voy de vacaciones a Brasil, cuando vuelvo te llamo. Y dije, te lo van a hacer torta. Pero tenía un razonamiento el pibe impresionante. Pero bueno, son pocos casos. La cagada que en vez de estudiar física, lo quise convencer, está estudiando ingeniería mecánica, ya está en segundo año. Eh, hay gente que le interesa, que tiene ese motor por la curiosidad. Y si ustedes razonan bien, dejando de lado el pánico escénico de un examen, de la carga emotiva que lleva, eh, si son 120, 130 los que se anotan y entran 60, no es tan difícil entrar, porque les puedo asegurar que de esos 120 habrá como máximo 85, 90 que estudian tipo, bueno, me pongo a estudiar el verano y pila a pila para ver qué pasa. O sea, hay 30 que van a ver qué onda. A eso los hacen torta. Entonces, si hablamos de 85, 90 a 60, la distancia no es tan grande. Entonces, lo que tienen que tener en claro es, yo trato de entrar en el pelotón del medio. No, no creer que van a poder hacer todo el examen, porque agarran la hoja, miran el primer problema y les aparece un avestruz volando en Saturno y chao, se les viene la cabeza abajo. Tienen que entrar con la idea, bueno, ¿qué hago? Mi vida sigue, por más que entre o no entre, mi vida sigue, vamos a tomarlo como una experiencia y, y seleccionar qué problemas puedo plantear, cuál problema no, etcétera, y eso los va a ayudar. Así que cuanto más presión aprendan a sacarse de encima, mejor. Eso pasa en todos lados, en el deporte, en cualquier cosa, y cuando les digo que hagan actividad física es muy importante porque ustedes están sometidos a mucha pantalla y eso les quema la cabeza. Entonces, hacer actividad física les sirve. Bueno, la próxima vamos a ver un poco de hidrostática,
problemas de empuje, cosas raras así. Y bueno, después el fin de arrancamos con prueba y el fin de les habilito la playlist de física, del curso de física 2. Yo estoy grabando nuevas playlists de problemas específicamente que las vamos a tener para enero, para que tengan más problemas para practicar. Eh, y el plan va bien porque queda la de termodinámica y la de prueba se habilitó, creo. Y bueno, después vamos a trabajar más en el verano que tienen más tiempo los problemas. Bueno, nos vemos el viernes tipo a las 10 de la noche y después el fin de. Hasta luego. Chao. No, profe. Dale, profe, nos vemos. Chau, chau.